Esa es la invitación que quiero hacerte hoy día. A eso queremos invitarte. Y si eres nuevo acá en la Iglesia Puente o no, queremos que sepas qué es lo importante en nuestra iglesia. La plata es importante para hacer muchas cosas, pero lo central de nuestra Iglesia Puente es que puedas conocer a Cristo, ser perdonado, perdonada de tu pecado, comenzar a amarlo a Él, seguirlo, ser parte de su misión, darlo a conocer, dar a conocer su amor, disfrutar su gracia y usar todo lo que tenemos para esa misión, incluso nuestros recursos económicos. Y preguntamos ahí en la sala, justamente, en buena conversa, ¿cuáles crees tú que son las características principales del ministerio pastoral? Una pregunta que puede sonar muy como para personas específicas, como para preguntarle a un pastor nomás, o a alguien que está pensando en ministerio pastoral, pero no para toda la iglesia. Pero lo preguntamos porque es muy importante que toda la iglesia esté viendo este tipo de cosas, conversando este tipo de cosas, porque el mismo apóstol Pablo lo escribió para toda la iglesia. Entonces no podemos dejar este pasaje solo para pastores o personas que están pensando en ministerio. Y la pregunta simplemente para escucharte, ¿qué piensas tú de cuál es la característica o las características principales del ministerio pastoral, de un pastor en su desarrollo ahí en su ministerio? Porque personalmente yo antes de ir de dedicarme a esto, digamos, a trabajar como en ministerio pastoral, antes de ir al seminario incluso, recién convertido, y pensaba que ser pastor era pasar tiempo leyendo muchos libros, orando todo el día, cantando al Señor todo el día y enseñar la Biblia. Eso para mí era ser pastor. Y me acuerdo que iba a campamentos de jóvenes, por ejemplo, una semana, y nos invitaban, estábamos partiendo recién, nos invitaban a enseñarle a los más jóvenes, a los campamentos de niños, y me encantaban esas semanas, y cuando terminaba esa semana yo siempre decía, me encantaría que esta semana sea toda mi vida, así, pasar de semana a semana en campamento enseñando la Biblia, etcétera, ¿cachai? Y después empecé el ministerio pastoral y me di cuenta que fui un iluso al pensar que eso iba a ser así siempre y cada semana como una especie de campamento donde solo tenía que ponerme a enseñar la Biblia. Ahora, cuando veo, por ejemplo, un partido de fútbol y miro al entrenador pasando rabia, gritando a los jugadores, estresado porque las tácticas y las técnicas funcionen bien o no, celebrando los triunfos, siendo más criticado cuando pierde el equipo y poniéndole la cara para todo el mundo y que todos digan qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, lo hizo mal, lo hizo bien. Ahí cuando veo eso digo, eso me suena más a ministerio pastoral de lo que yo pensaba antes de estar trabajando en el ministerio pastoral. Entonces, cuando veo a estos entrenadores, digo, wow, parecen pastores estos compadres, experimentando todas estas sensaciones, frustraciones y todo este tipo de cosas, siendo la cara de todo un equipo que si funciona o no funciona mal, es culpa del entrenador, si funciona bien, no, ¿ya? Eso me sonaba más a ministerio pastoral. ¿Y por qué estoy partiendo con esto? Porque muchas veces quizás no tenemos clara la noción de qué esperar de un pastor, del ministerio pastoral, cómo se ve en la práctica, qué cosas necesitamos considerar de un pastor, de un ministro, de un líder. Y por eso es tan importante que Pablo toque este tema y llegue a este pasaje. Y por eso decía, no es solo para hablarle a pastores, sino para que toda la iglesia tenga súper claro esto. Y Pablo va a mostrar tres características, que no son las únicas, pero por lo menos aquí va a mostrar tres que se tienen que esperar, por lo menos, de un ministro. Si acaso estáis pensando también incluso en ministerio. Si eres alguien de la iglesia, cuenta acá que el tema pastoral, ministerial, te llama la atención, considera estas cosas también. Si no estás pensando en eso, también tenés que considerarlo para saber cómo tratar con el tema, con tu pastor o con el tema ministerial pastoral en general, ¿ya? Nos va a estar diciendo tres cosas. En primer lugar, la primera característica del ministerio pastoral es carácter y fruto, como esas dos cosas mezcladas, y nos va a mencionar, te las voy a ir desempaquetando de a poco, pero te las voy a mencionar primero. Carácter y fruto. En segundo lugar, dedicación al ministerio. Y en tercer lugar, vivir su llamado. Esas tres cosas
Pablo nos va a mencionar ahora como características del ministerio pastoral. Entonces, quizás si no sabes muy bien cómo ver el ministerio pastoral, bueno, espero que esto te aclare un poquito y diga, wow, esto es estar metido en esto, trabajar en servir de esto. ¿Cómo puedo yo involucrarme con esto incluso si yo no voy al ministerio pastoral? ¿Cómo lo hago como un cristiano que es parte de una iglesia? ¿Cómo me afecta? ¿Vale? Metámonos entonces, porque los primeros versos ahí, capítulo 9 del 1 Corintios 9, 1 y 2, los dos primeros versos, Pablo va a empezar como que tiene que mostrar un poquito quién es él. Recordarle a sus hermanos que él plantó la iglesia, comenzó la plantación ahí en Corinto, trabajando sin pago alguno, Pablo, para que tú sepas por si acaso, dedicó todo su tiempo, fuerza y energía en predicarle el evangelio a los corintios, leía la Biblia con ellos constantemente, los formó como cristianos, por lo menos 1 año y medio, que se estima que es lo que Pablo se demoró en plantar la iglesia o lo que estuvo ahí en Corinto, estableciendo un grupito base para partir una iglesia ahí. Y su vida, en general, del apóstol Pablo, habla del tipo de apóstol que es. Mira el verso 1 del capítulo 9, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor. Lo está empezando como a recordar, oye, acuérdense, ¿quién soy yo? No como orgullosamente, sino para recordarle, reflejar un poco la memoria de lo que él ha hecho, su labor y todo. Y no solo su vida como apóstol, sino también el fruto de la iglesia en Corinto. Sus propios hermanos ahí son evidencia de su propia labor como apóstol. Verso 2, ¿lo viste? Aunque otros no me reconozcan como apóstol, para ustedes sí lo soy, porque ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. La iglesia es fruto de su trabajo, de lo que él ha hecho, y eso es una evidencia del tipo de pastor dedicado, ministro, líder, que está a cargo ahí de la iglesia. La iglesia crecida y da fruto revela parte de su carácter, de quién es el apóstol Pablo. Entonces Pablo aclara aquí en estos primeros dos versos que hay evidencia de su vida y de su trabajo, que se condicen, y eso lo certifica como un apóstol válido. No es solo un pastor que habla y habla, pero no hace nada. No es solo un pastor que dice una cosa y hace otra. Ellos son el fruto de su trabajo como cristianos, de cuánto ha invertido en ellos, cuánto los ama, etcétera, ¿ya? Entonces, como mírense ustedes mismos y dense cuenta que hemos trabajado duro y si día ustedes son cristianos porque pasamos tiempo creciendo juntos, ¿ya? Entonces, la primera característica del ministerio pastoral es este carácter y fruto, ambas cosas juntas, ¿ya? De alguien que crece, que evidencia con su carácter y con el fruto que genera en la iglesia, como su labor ministerial, ¿vale? Entonces, muy importante dentro del pastorado, del ministerio, el carácter y el fruto. Es decir, Pablo no es solamente una persona simpática, amable, sino que también hay como que pastor así, bonachón, que está ahí como siempre el pastor ahí. No, es alguien que también se esfuerza, que trabaja duro, que enseña la Biblia, que dice la verdad cuando hay que decirla, confronta el pecado de algún hermano que hay que confrontar y decir, oye, aquí este no es el camino, vuelve al Señor, ¿ya? Decir todo lo que Pablo ha hecho en su carta hasta acá, todo lo que le ha dicho, ha confrontado a la iglesia, no por ser pesado, sino porque los ama y porque es el carácter del pastor, del líder que está preocupado del crecimiento de la iglesia a través de la palabra de Dios. En otras palabras, no es alguien que trabaja solo el domingo, como me dice un amigo con cariño, ¿no es cierto? Pastor, me encantaría tener su trabajo porque trabaja solo el domingo. Pero en cariño, en broma. Entonces, Pablo no es que solo trabaje el domingo, está todo el tiempo dedicando su vida a la gente, al ministerio, enseñar la Biblia, etcétera, ¿ya? Entonces, y Pablo está aclarando toda esta evidencia porque probablemente los corintios lo olvidan, lo cuestionan a Pablo. No le hacen caso probablemente a Pablo cuando Pablo le enseña cómo vivir como cristianos. No sé, siento que no le han agradecido a Pablo, por ejemplo, o no han dimensionado todo lo que Pablo ha hecho y lo terminan criticando más que bendiciéndolo. Esa sensación nos da esta carta que Pablo está escribiendo a los corintios, si ha estado durante toda la serie. Como que se siente que esta iglesia que Pablo plantó y se fue de la iglesia, la dejó ahí, finalmente no lo respeta de vuelta, no lo ama de manera práctica y tiene que estar ahí, oye, pero yo soy Pablo, el apóstol, le he dado mi vida por ustedes, ¿por qué me devuelven así? ¿Cachai? No, estoy pensando que quizás no le quieren hasta pagar un sueldo a Pablo, porque vamos a verlo a continuación.
quieren que trabaje gratis siempre, o no sé, ¿por qué tenemos que pagarle algo a Pablo? ¿Ya? Si no corresponde, no sé. Como si Pablo tuviera que comer maná del cielo nomás y no pagar cuentas ni una cosa. No quieren apoyarlo probablemente. Y no porque Pablo sea flojo o los trate mal, sino porque Corintio, la iglesia en Corinto es inmadura como iglesia. Y ya lo hemos visto durante toda la serie, estos primeros capítulos. Por eso, desde el verso 3 en adelante, del 3 al 14, casi toda la sección, Pablo va a argumentar de todas las maneras posibles que él tiene todo el derecho a que lo apoyen económicamente para vivir dedicándose al ministerio pastoral. Por eso estoy hablando que quizás los corintios no quieren involucrarse con Pablo económicamente, creen que mejor no apoyarlo, no corresponde, no sé qué. Y Pablo les va a argumentar ahora, oye, tengo todo el derecho a que me apoyen económicamente para dedicarme completamente al ministerio pastoral. Mira los siguientes versos, del 3 al 14, esta gran sección, casi toda la sección de hoy, es el argumento de Pablo para explicarles por qué deberán apoyarlo financieramente. Mira verso 3 al 6, lo vamos a ir leyendo. Dice, esta es mi defensa contra los que me critican. Hay gente criticando a Pablo por lo que hace probablemente o por el tipo de apóstol que es. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente como hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Estás dando cuenta? Algunos están criticando a Pablo el hecho de que tener que apoyarlo financieramente. Pero apoyan a los demás, dice Pablo. ¿Por qué apoyan solamente a Pedro, Cefas, el gran apóstol Pedro? Porque él puede viajar con su señora y los otros apóstoles pueden viajar con ella y nosotros tenemos que trabajar para pagarnos las cuentas y tenemos que tener otra pega para poder costearnos el viaje para la iglesia o para ir acá. ¿Y por qué los otros sí la pueden apoyar? Entonces, no está mal que Pablo esté diciendo, no está mal el trabajar medio tiempo en la iglesia y medio tiempo en otra cosa, ¿ya? No es que Pablo está cuestionando o diciendo que es pecado trabajar como pastor medio tiempo en la iglesia y medio tiempo en otro trabajo. Eso no es pecado. De hecho, yo conozco personalmente muchos amigos que trabajan así en el ministerio pastoral, que en sus contextos de iglesia, porque no los pueden sostener por un tema económico o porque creen que es mejor que el pastor, como Pablo, trabaje en otra cosa y genere ingresos y al mismo tiempo también pueda ser pastor medio tiempo en la iglesia que pastorea. Parte del entendimiento de esa iglesia, pero lo que Pablo está diciendo no es pecado. Ahora, no es pecado, pero no es lo ideal. El trabajo pastoral es tan intenso, tanta carga física, no sé, emocional, tanta carga espiritual, que lo ideal es que el ministro, el líder, el pastor pueda dedicarse de lleno. Y para allá es donde va Pablo. No es que esté diciendo que es pecado que hagan otro trabajo, pero sería ideal que nos dediquemos a tiempo completo en pastorear esta iglesia, en dedicarnos ya a la Biblia acá, que otros cristianos crezcan, etc. Incluso, imagínate, pastores a tiempo completo terminan muchas veces fundiéndose en el camino, estando trabajando a tiempo completo. Imagínate bivocacionalmente, tener un trabajo aparte del trabajo pastoral. Finalmente no termináis, alguna de esas dos cosas terminan no siendo eficiente ni haciendo bien la pega cuando estáis repartido en dos cosas muy grandes. Entonces, se entiende que hayan iglesias que no puedan sostener un pastor y claro, el pastor tiene que trabajar por su lado porque no alcanza, pero lo ideal es poder llegar a sostener al pastor a tiempo completo. Eso es lo que Pablo está estableciendo por lo menos acá y diciéndole a los hermanos. ¿Por qué a nosotros nos pueden apoyar? Para que no tengamos que hacer otra pega y nos dedicamos simplemente al ministerio pastoral. Y en este caso, personalmente, cuando leo estos versos, me siento un privilegiado. Cuando me preguntan qué es lo que hago, yo digo, bueno, soy pastor de una iglesia. Y después me dicen, pero ¿en qué trabaja? No, soy pastor de una iglesia. Como que no fuera un trabajo, como que tengo que tener otro trabajo aparte. Es súper raro. Uno está metido en el tema y todo, pero uno va para afuera y es súper raro, incluso dentro de otra iglesia, cuesta entender que uno reciba un sueldo por ser pastor o trabajar como pastor a tiempo completo, incluso en contexto dentro de la iglesia. Se le hace complejo a algunas personas. Por eso siento que es un privilegio poder dedicarse a esto tiempo completo, que como los futbolistas te pagan, bueno, el nivel de ingreso es diferente, pero te pagan por jugar a la pelota, una locura esa cuestión.
Lo mismo, es un privilegio poder dedicarse al ministerio pastoral tiempo completo y que te paguen por eso. En ese sentido, estoy en una mejor posición que incluso el apóstol Pablo en su tiempo con los corintios. Estoy más privilegiado que el mismo apóstol Pablo, que tenía que estar luchando con la iglesia para explicarles que deberían estar apoyándolo, para dedicarse completamente al ministerio. Entonces, eso me anima mucho, no estar en una iglesia que haya que luchar con este tema, por ejemplo. Que una iglesia madura, generosa, que entiende el ministerio pastoral y que está dispuesta a cuidar, a mantener al pastor y a sostenerlo financieramente con su familia para que puedan dedicarse completamente. Es un privilegio, por eso digo que es un privilegio. Pero el apóstol Pablo no tiene ese privilegio. Es increíble. O sea, de cuando vi esto dije, ¿cómo puedo ser más privilegiado que el apóstol Pablo? No, no puede ser. Porque él tiene que argumentarles por qué debieran considerar apoyarlo financieramente para dedicarse tiempo completo al ministerio pastoral. Y es bueno que lo explique también, ahora que lo pienso, porque dentro de la iglesia no todos entienden lo mismo. Y por eso tenemos que hablar lo que estamos hablando ahora. Algunos son nuevos incluso dentro de la iglesia y van a necesitar saber cómo funciona esto. ¿Por qué tengo que comprometerme mensualmente? ¿Por qué doy plata en la iglesia local? Bueno, para este tipo de cosas. Y hay otras personas que finalmente son duros, entienden, le han dicho y leen la Biblia, pero igual no quieren comprometerse y apoyar a un pastor, porque no corresponde a los pastores, no sé, ¿ya? Hay de todo dentro, y por eso es importante que tengamos claro este pasaje. Y Pablo va a usar varios ejemplos cotidianos y de la Biblia para explicar y argumentarles que es importante que estén apoyándolos financieramente. Mira los versos 7 al 12, y los voy a ir leyendo de a poco, y vayamos viéndolo juntos. Son hartos versos, pero para que tú vayas entendiendo el argumento de Pablo. Mira el verso 7 para adelante. Le empieza a decir, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? Aquí empieza a poner puros ejemplos cotidianos de su época, que también podrían aplicar, pero ¿qué militar va a la guerra costeándose sus propias armas, su propia ropa, teniendo que ir al supermercado para sostenerse en medio de la guerra, para comer? ¿Qué soldado hace eso? Verso 7 sigue, ¿qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? Como va a sacar uvas, no, suelta esa uva, no pueden comer. Pero si soy el agricultor de aquí, obviamente puede comer sus propias uvas, ese agricultor que planta algo. ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Obviamente, ¿no es cierto? Y todos esos conceptos que Pablo está usando ahí de la vida cotidiana están relacionados con el tema de ministerial. Servir en el servicio militar, en la guerra, plantar un viñedo, todas esas cosas son conceptos que se ocupan también dentro del ministerio pastoral. Servicio, plantar iglesia, pastor que cuida un rebaño, ¿vale? Verso 8, no piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano, no piensen que solo pesco cosas de la vida práctica para explicarle, también está en la Biblia. Mira, ahí lo sigue diciendo el verso 8, ¿no lo dice también la ley? Verso 9, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿A qué se refiere con eso? Simplemente no le hagas más difícil, no interfieras, no hagas que el trabajo del buey sea más complejo para dedicarse tranquilamente a lo que tiene que hacer el buey. Ahora, es un ejemplo de los animales que Pablo lo trae al contexto del ministerio, porque dice después del verso 9, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha. Verso 11, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Ahí está diciendo Pablo. Si hemos plantado en ustedes el evangelio, si le hemos enseñado la Biblia, si lo hemos hecho crecer como cristianos, si hemos compartido con ustedes toda la vida espiritual, cristiana, se han convertido porque le hemos predicado el evangelio, ¿es mucho pedirles que nos apoyen económicamente? ¿Es muy descarado hacer eso? Verso 12, si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Es súper, en resumen, es súper normal, dice Pablo, y natural que alguien en cualquier tipo de trabajo reciba el fruto de su esfuerzo, de su labor. Y Pablo dice, ¿por qué nosotros no? Que hemos dado toda nuestra vida para servirlos, para amarlos, para que conozcan a Cristo, etc. ¿Por qué nosotros no?
Y es súper entendible que en nuestro contexto hoy día, en el siglo XXI, en nuestro contexto de iglesia, hay iglesias en donde pastores, y lo mencionamos dentro de nuestra salita también, han abusado de este tipo de cosas, por ejemplo. Hay contextos de iglesias donde se ha abusado del tema de económico, financiero, pastores que han dañado más iglesias con todo el tema del evangelio y la prosperidad, por ejemplo, y se han apropiado y han hecho del ministerio pastoral un negocio donde han buscado simplemente enriquecerse los bolsillos. Hay un extremo que ha ocurrido eso y ha generado alergia cada vez que en la iglesia se hable de plata, por ejemplo. Pero hay otros contextos también. El otro extremo, en iglesias donde se cree que el pastor y su familia tienen que vivir con extrema austeridad, porque así deben vivir los ministros del evangelio, como una respuesta a este otro extremo, que han abusado. No, es que tienen que vivir con lo mínimo para que cuidarle el corazón y no se pongan orgullosos con la plata, no sé qué. Ambos extremos se ven dentro de los contextos de iglesia. Y ambos extremos han dañado a la iglesia. Por un lado, la prosperidad ha dañado a la iglesia, por otro lado, el otro extremo ha dañado a familias pastorales que terminan viviendo ministerios apenas sobreviviendo porque no hay que pagarles tanto ni ojalá nada, no sé. Y eso produce incluso freno a que otros quieran dedicarse al ministerio pastoral. Si hay personas que quieren seguir quiero ser pastor, Dios me está llamando a ser pastor o dedicarme a esto tal vez. Pero bueno, ¿van a poder sostenerme en la iglesia? ¿Voy a poder ganar algo que me permita mantener a mi familia? ¿O la iglesia quizás no me va a querer pagar nada? Empieza a haber esta incertidumbre. ¿Tendré lo suficiente? Porque por estos extremos que te estoy mencionando. Y todo eso termina frenando el avance del evangelio, las finanzas se terminan volviendo más el centro dentro de una iglesia, Dios no es glorificado y las personas finalmente no están conociendo a Cristo. Y a causa de todo eso, Pablo prefirió él mismo abstenerse de recibir cualquier apoyo de los corintios para no frenar el avance del evangelio. Mira los versos siguientes, la mitad del verso 12 al verso 14. Pablo dice: sin embargo, no ejercimos este derecho como de pedirle los recursos, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. Muy vinculado a lo que vieron el domingo pasado con el José. Se está frenando, se está absteniendo de pedirles esto para que no hayan drama, evitar, porque son inmaduros. Yo sé que si les pido esta cuestión, van a haber drama acá. Y yo, ya, filo, voy a buscar otra pega, pero voy a predicar el evangelio con todo. Y para que eso no se frene, me voy a abstener de pedirle esto. ¿Estás dando cuenta? Mira cómo sigue el verso 13. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio. No es solamente un tema cultural, con ejemplo ahí, la ley lo menciona, el Señor también. Quiere que los que predican el evangelio pueden dedicarse a esto, siempre y cuando estén los recursos y se pueda y sea posible. ¿Estás dando cuenta? Hasta aquí Pablo mencionando estas dos, por lo menos, grandes características del ministerio pastoral, el carácter y el fruto del ministro, que tiene que ser parte del ministerio pastoral. Dedicarse al ministerio a tiempo completo en lo posible y que la iglesia pueda sostener eso. Y en último lugar, tercera característica, que el ministro pueda vivir su llamado. Vivir su llamado incluso, y que ese vivir su llamado sea por sobre incluso a veces cuando no hay finanzas, como le pasó al apóstol Pablo. No, estuvo dispuesto a no recibir ningún apoyo para darle con todo al evangelio. Mira, ahí Pablo les dijo que no usó su derecho para recibir apoyo financiero porque su llamado no depende de que le paguen o no. Va a seguir predicando el evangelio. Es su llamado. Jesús lo llamó para eso. Y lo va a hacer, le paguen, lo apoyen o no lo apoyen. Mira el verso 15 y 16. Pablo dice: pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni recibo de esta manera, ni escribo de esta manera, perdón, porque quisiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! ¿Estás dando cuenta? Cuando el ministro, el líder, el pastor está convencido de su llamado, de que Dios lo llamó para
esta labor de predicar el evangelio, enseñar, pastorear personas, el dinero va a ser secundario. No quiere decir que no sea importante, pero va a ser secundario. Es importante para poder dedicarse al ministerio, para costear, pagar las cuentas, ir al supermercado, ir a la feria. Es importante para mantener la vida de la familia, pero va a ser secundario a su llamado. Y si no hay las finanzas, se ve de cualquier otra manera para poder lograr vivir el llamado de dar a conocer, predicar el evangelio y pastorear personas. ¿Te dando cuenta? E incluso cuando el llamado es claro y Dios te ha llamado y tienes súper claro eso y estás convencido que Dios quiere que vayas para allá al ministerio pastoral, incluso si es posible ir, si ser pastor no va a pagar tanto como otros oficios. Quizás no va a ser un trabajo para poder ascender en mi vida con mis ingresos y poder cumplir mis sueños de viajar por el mundo y comprarme todo lo que he querido comprar. Quizás el ministerio pastoral eso no va a ocurrir, pero cuando el llamado está súper claro, eso va a ser primero. Muchas veces probablemente en el ministerio pastoral van a haber luchas entre seguir una carrera profesional, trabajo en lo que estudié porque me da más ingresos o me dedico al ministerio pastoral, que no siempre va a ocurrir eso. Pero cuando estás convencido de tu llamado, el dinero va a ser secundario. Va a ser secundario. Lo primero va a ser predicar a Cristo. Dios va a proveer lo necesario en el camino para el ministerio. Y lo más importante, personas van a conocer a Cristo. Que eso es lo que Pablo anhela tanto. Por eso Pablo termina esta sección abriendo su corazón. ¿Te diste cuenta? Como que Pablo abre su corazón pastoral. Y explica que su llamado de predicar es más grande que incluso si sus hermanos están dispuestos a apoyarlo financieramente o no. Mira el verso 17 y 18, los últimos dos versos de esta sección. Pablo abre su corazón, dice, en efecto, 17, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Si yo quisiera hacer esta pega por mí mismo, ya, claro, tendría alguna recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Jesús se me apareció en el camino a Damasco, yo no estaba ni ahí con Jesús, me quedé ciego, los vi, me dijo, anda a predicar el evangelio, y aquí estoy. No puedo evitarlo porque Jesús me llamó para eso. No es algo que estoy haciendo casi por mi voluntad, Jesús me obliga a hacerlo, porque quiero hacerlo, obviamente. ¿Cuál es entonces mi recompensa? ¿Qué es lo que saco de vivir así en el ministerio pastoral? ¿De qué me sirve estar en esta cosa entonces? Donde quizás no voy a ganar, nadie me va a apoyar, me van a criticar más que nada. ¿Qué gano con esta pega? ¿Por qué prefiero esta vida? Verso 18 al final dice, pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Mi recompensa es predicar el evangelio, la buena noticia de Jesús de manera gratuita, que nadie tenga impedimentos para escuchar a Cristo, conocerlo y volverse a Él. Pablo está absolutamente convencido de su llamado, por eso estoy diciendo que la característica central es estar convencido de que Dios te está llamando al ministerio pastoral. Eso es clave, porque si no, cuando las vacas flacas o la cosa se ponga difícil, empezamos a apartarnos al tiro del ministerio pastoral. ¿Te dando cuenta cómo se ve el ministerio pastoral por dentro? Quizás no tenías completa idea, no sabías muy bien de qué se trata, qué significa el ministerio pastoral, ya sea porque vayas al ministerio pastoral, estés ahí, o nunca vas a ir a ser ministro del evangelio pagado a tiempo completo, pero vas a ser un cristiano que puede estar detrás apoyando eso. A todos nos va a afectar de alguna u otra manera. Es clave entonces el carácter del pastor, poder dedicarse a tiempo completo y convencido de su llamado para predicar a Cristo independiente de las circunstancias. La pregunta es, ¿por qué tan importante para ti entonces, si acaso tú no vas a estar en esa línea? Ese es el desafío de este pasaje. Si tú no vas a estar en el ministerio pastoral a tiempo completo, no te vas a dedicar a esto, no te van a pagar por esto, no vas a vivir de esto, ¿por qué este pasaje es importante para ti? Este pasaje es importante para todo cristiano, porque Pablo le escribió esto para toda la iglesia, para que toda la iglesia sepa cómo ser parte del ministerio pastoral, incluso si no estoy a tiempo completo en el ministerio pastoral. Algunos vamos a ser pagados por esto, otros no. Otros van a dar para sostener. Pero todos finalmente vamos a participar de alguna u otra manera en el avance del evangelio. Y eso es lo central que Pablo está terminando de decir acá. Lo central aquí no es la plata. Lo central es el avance del evangelio que sea predicado y esparcido
para todos lados, a través de alguien que se le paga para eso o a través de personas que ponen para que eso ocurra. Por eso, en última instancia, Pablo está animando a todos a centrarnos en lo importante, dar a conocer a Cristo a todos. Si tú eres nuevo en la Iglesia Puente y empiezas a escuchar de plata, déjame decirte que la plata es muy importante en nuestra iglesia, pero no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es Jesucristo. Y usamos los recursos y todo lo que tenemos disponible y que Dios nos da para lograr ese objetivo. Que tú conozcas a Cristo, que los cristianos crezcan en su conocimiento de Jesús, que lleven vidas alineadas y sigan a Cristo con su familia. Ese es el objetivo central de la iglesia y vamos a ocupar los recursos para que eso ocurra. Y eso, todos los cristianos son parte central de esa misión, en dar a conocer a Cristo. La pregunta es para ti, ¿cuán involucrado o involucrada vas a estar en esa misión? Al estilo de los corintios, que se desvincula del líder, que no está dispuesto a apoyar la misión de ninguna forma, solamente voy a estar en la iglesia, pero no voy a ser parte de la misión de Dios, involucrándome ahí con todo lo que soy, mi tiempo, mis recursos económicos, mis dones, o te vaya a meter con todo a la misión de Dios de dar a conocer a Cristo a través de un pastor pagado que hace esa pega, pero que al final todos los cristianos estamos haciendo esa pega. ¿Cuál va a ser tu involucramiento en eso? Finalmente, el problema del apoyo financiero que Pablo está luchando con la iglesia acá, siempre comienza con un problema del evangelio. Siempre comienza con un problema de cuánto estoy amando a Cristo y cuánto estoy comprometido con su misión. Eso es lo que Pablo evidencia de su hermano. El problema no es que no quieran comprometerse con ponerme plata, dice Pablo. El problema es que están perdiendo el centro de la misión, de dar a conocer a Cristo, amarlo a Él, involucrarse con esa misión en primer lugar. Cuando estoy metido en esa misión, el resto de las cosas se van a ir alineando, los recursos, el tiempo, todo. Por eso quiero terminar invitándote hoy día, esta mañana, a venir a Cristo. No a la plata, ni a la iglesia. Quiero invitarte a venir a Cristo, al gran pastor que vino a servir sin pago alguno, que no tenía dónde recostarse, y en ese sentido sigo siendo más privilegiado hasta que Jesús mismo, que fue criticado en su tiempo, despreciado y crucificado por nuestro pecado, y aún así estuvo dispuesto a ir hasta el final para salvarnos. Estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos. El apóstol Pablo simplemente lo que está haciendo es modelar el carácter de Cristo en la iglesia. Renuncia a sus propios derechos. Ahí que ya, si no van a pagar, filo, yo voy a seguir predicando el evangelio. Jesús mismo estuvo dispuesto a renunciar a su condición como Dios, como dice Pablo en Filipenses. Se despojó de sí mismo y estuvo dispuesto a venir a morir por personas que lo criticaban, lo despreciaban y lo rechazaban, para restaurarnos, para invitarnos a vivir una nueva vida con Él desde hoy para siempre. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy día. A eso queremos invitarte. Y si eres nuevo acá en la Iglesia Puente o no, queremos que sepas qué es lo importante en nuestra iglesia. La plata es importante para hacer muchas cosas, pero lo central de nuestra Iglesia Puente es que puedas conocer a Cristo, ser perdonado, perdonada de tu pecado, comenzar a amarlo a Él, seguirlo, ser parte de su misión, darlo a conocer, dar a conocer su amor, disfrutar su gracia y usar todo lo que tenemos para esa misión, incluso nuestros recursos económicos. ¿Vale? Ese es el centro de nuestra Iglesia Puente, para que los antiguos no se olviden, los nuevos lo tengan súper claro y veamos cómo nos vamos a involucrar en su misión. Termino con lo siguiente y vamos a orar. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para aprovechar de agradecer a la Iglesia Puente, a nombre de mi familia, de mis hijos, por permitirnos y permitirme a mí en primer lugar, porque a mí me toca ser el pastor, no la Mayo. Pero gracias a Iglesia Puente por permitirme servir en esta Iglesia Puente, dedicarme a tiempo completo. Gracias por su generosidad, porque son una iglesia extremadamente generosa que permite que podamos dedicarnos a esto sin ninguna otra distracción y solamente estar leyendo la Biblia, pensando en cómo servir mejor a la iglesia, enseñar su palabra, que personas conozcan a Cristo. Están en la primera línea del ministerio. Gracias por ser una iglesia preocupada por nuestra familia y donde hemos sido tan bendecidos con amistades en esta iglesia. Todos los que están en esta iglesia, hemos sido tan bendecidos de alguna u otra forma por su amor práctico, por su preocupación, por sus mensajes, por su llamado, cualquier cosa que ustedes han hecho.
nos ha bendecido gigantescamente. Y gracias porque no hemos experimentado lo que incluso el apóstol Pablo está experimentando en este pasaje. Es gigante. O que Jesús mismo tuvo que experimentar. Y hemos sido tremendamente amados en nuestra iglesia Puente. Así que para mí personalmente un privilegio poder servir acá a tiempo completo, algo que ni el apóstol Pablo podía hacer en la iglesia de Corinto y se encontraba con un muro de gente que estaba todo el rato yendo en contra. Gracias porque son una iglesia muy madura en ese sentido y que está dispuesta a ser súper generosa constantemente. Así que, habiendo dicho eso, vamos a orar y vamos a dar gracias por la iglesia que el Señor nos ha dado, por su gracia. Oremos, gracias Señor por este tiempo, por tu palabra y por recordarnos lo importante del ministerio pastoral. Aunque no todos estén involucrados de la misma manera, no todos van a ser pagados, pero todos vamos a estar involucrados en tu misión. Te quiero pedir que nos ayude a evaluar de qué manera nos vamos a estar comprometiendo con tu misión, ya sea con nuestros recursos económicos, con nuestros dones, con nuestro tiempo, todo lo que tú nos has dado. ¿Cómo nos vamos a involucrar en la misión de dar a conocer a Cristo, predicar el Evangelio, que otras personas te conozcan? Ayúdanos a ser, Señor, una iglesia aún más comprometida con la misión de Cristo. Y gracias, Señor, por esta iglesia que ha sido tan generosa, que tanto nos ha amado de manera personal como familia pastoral y que hemos sido tan bendecidos, Señor. Gracias porque es una iglesia que da mucho fruto y ayúdanos a seguir dando fruto solamente por tu gracia, porque tu palabra hace dar el fruto, Señor. Así que gracias por estar con nosotros, por generar el fruto en tu iglesia Puente y sigue sosteniéndonos en el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.